La mayoría de los emprendedores no deberían emprender. Emprender se volvió aspiracional, libertad, dinero, independencia y todo suena increíble, pero casi nadie habla de lo que realmente implica sostener un negocio. En este episodio hablamos de una realidad un poco incómoda. No todos están hechos para emprender y no todos los negocios deberían existir, porque tener ideas no es lo mismo que construir algo. Y mucho menos sostenerlo. Esto es Entre Marcas. ¡Yay, mi Dani! Se logró. Tenemos 3 años, señores, intentando que este podcast tenga vida. Literal. Y por fin se logró. Yo estoy complacida y feliz de que sea contigo y que sea en esta nuestra empresa, nuestro lugar. La verdad es que, les voy a ser sincero, creo que no se hubiera logrado si no hubiera sido por Clau. Porque la semana pasada me dice, ya basta de esto. Llega conmigo, literal, ya te agendé, ¿me dejas usar tu calendario? Y yo, sí, adelante. Ya tienes agendado 5 grabaciones de podcast en todo el mes. Y yo, ¿qué? Yo pregunté si podía usar tu vida personal y privada y laboral y me dijo que sí. No. Entonces, esto se logró y no podemos estar más contentos y más felices de que ustedes también puedan ser parte de este podcast que esperemos que les encante los temas. Y no queremos dejar de mencionar que la mayoría de las conversaciones y los temas que vamos a tener aquí son a título muy privado, muy personal, ¿verdad? Sí. Es decir, son ideas de nuestra cabecita, son cosas que nosotras realmente pensamos a raíz de incluso experiencias, pero no es la verdad, ¿ok? Son opiniones nuestras, entonces, claro. Y como toda opinión, se respeta, ¿va? Justo. Súper bien. Hoy tenemos un tema súper padre, Dani, y es la mayoría de los emprendedores no deberían emprender. Está denso, está denso. Y la primera parte de la que queremos hablar es la presión social. ¿Te ha pasado, Dani, antes de emprender que tuvieras presión social o que alguien te dijera por qué o sí tenías que emprender un negocio? Pues fíjate que siento que depende mucho de cómo hayas crecido, porque en mi caso, la mayoría de mi familia es emprendedora. Entonces, eso me ayudó. Pero, ¿sabes? De esas veces que has escuchado eso de que toda tu familia es artista, entonces nadie quiere que seas artista. Claro. Justo así me pasó. O sea, la recomendación que a mí me daban era, por favor, trabaja un tiempo en la industria. O sea, trabaja un tiempo en la industria, después ya te pasas, emprendes, lo que tú quieras. Pero yo cuando estuve trabajando ahí, la verdad es que yo estaba deprimida, o sea, mal. Yo te vi. Sí, no, sí. Literal tuve una junta con Clau, me invitó a un café, o sea, literal me invitaste a un café y fue de que, Dani, ¿qué te pasa? Dani, te veo mal. O sea, sí. Mal. Entonces, de ahí fue cuando me dijiste, ¿sabes qué? Tú sabes bien que tú quisieras emprender y fue donde me fui, o sea, pero mis papás siempre me han apoyado en eso, solamente que al principio dudaban. Pero es normal, o sea, creo que los cercanos siempre van a dudar al principio, más cuando estás hablando de un tema de emprendimiento. Sí, en mi caso igual, yo me di cuenta que quería ser emprendedora, empresaria a muy corta edad. Y lo sientes, ¿sabes? Tú sabes cuando te cuesta trabajar para alguien y no por desobediencia, no porque sabes que no me gusta seguir como directrices o así, pero tú lo sientes el poder de, sabes que tengo una idea o quiero hacer esto o tu misma personalidad te va llevando como por ese camino, ¿no? Ese recorrido. Y yo lo sentí así. Y mis papás también me apoyaron muchísimo. De hecho, yo me voy del país en donde nazco. Yo soy de Venezuela. Me voy a España a estudiar mi carrera. Pero para mis papás era como de, estás loca, ten cuidado. O sea, si le vas a saber a esto, o sea, es complicado. No, y es que además dirección cinematográfica es una carrera que, digamos que hace cuenta que les dijiste que no sé, o sea, que ibas a vivir en la calle. No por mal, ojo. Corten esa parte, ¿saben? No, mentira. No por mal, pero, o sea, el decir, no, bueno, papá, voy a crear una película, va a decir, wow, o sea, ¿dónde vas a trabajar? Y luego tus papás son súper tradicionales en el tema del trabajo. Sí, o sea, también. dicen de que
trabajo, o sea, yo me imagino que se imaginaban cualquier cosa menos eso. No, a mí me tocó hacer películas y cine y todo el tema y a veces no les contaba todo, ¿verdad? Porque sí, claro, en el cine tú ves Sí, cosas densas, ¿no? O sea, había que improvisar muchas cosas. Entonces, pero es parte de, ¿no? Sin embargo, sí, siempre me justo. han apoyado y siempre ha sido como mi sueño. Actualmente ambas somos empresarias, tenemos Mm, más de una empresa ujú. y no ha sido un camino fácil, eso hay No. que decirlo. Y parte de lo que queremos hablar es eso, ¿no? No solamente va con una presión social de, ¿sabes qué? Nos hicieron creer que si no emprendíamos nos estábamos quedando atrás, ¿sí? Ujú. Si no eras esa persona que montaba el negocio, entonces no iba a funcionar tan bien Sí. tu vida, ¿no? O sea, otras personas iban a lograr cosas que tú no ibas a poder lograr. Y yo considero que tanto el empresario como el empleado son personas que pueden lograr cosas extraordinarias, porque tú puedes ser una persona que haga las cosas tan bien que puedes resaltar entre otros. Y creo que es igual de difícil las dos partes. Creo que yo no estoy de acuerdo cuando un emprendedor a veces minimiza el tema de el ser empresario, ¿verdad? O sea, perdón, un emprendedor minimiza la parte de ser trabajador. ¿Sí me explico? O sea, como que a veces también he escuchado a emprendedores decir, uy, es que tú trabajas en una empresa y considerar que entonces tú eres mejor que el que trabaja en una empresa o que Claro. tú la estás teniendo más difícil. Te voy a decir algo, ni tú ni yo tuviésemos empresa si no fuera por personas que amen trabajar para otros. Justo. Y que se sumen a tu visión. Creo que esa es parte fundamental. Pero justo tocaste un tema al principio que es bien importante y es la presión social. Mm. La presión social y de lo que ahorita vivimos, que estamos en tendencias totalmente. Entonces, ves a gente que se la vive viajando y tú dices, el que se la vive viajando es porque tiene su negocio, porque puede tener la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Ujú. Que se puede ir un mes. Y ahí es donde uno dice, o sea, ¿qué tanto quiero trabajar para alguien? Y creas una expectativa de si emprendo, entonces ya no voy a necesitar quedarme en una empresa encerrado todos los días. Claro, me encanta esa palabra que usaste y siempre la uso, ¿no? Cuanto mayor grado de expectativa tienes, mayor es tu grado de frustración, ¿no? Ujú. Uno tiene que tener las cosas muy claras. Sí. Y cuando vas a emprender, no todo el camino es fácil. Entonces, el que es empresario, emprendedor, sabe que tuvo que comenzar desde cero, que se asistió solo, que fue el todólogo, que le tocó contestar llamadas y hacerse pasar por, claro que sí, ya te la paso y sí. Claro que nos ha Yo me tocado de acuerdo de una todo. historia que tú me contaste de eso que hiciste. Cuando Claro. apenas iniciaba Insight, Sí. eh, Clau, yo me acuerdo que llegué y me dice, es que fui su primera empleada en Insight, que después contamos esa historia. Sí, eso es Pero, historia larga. pero cuando apenas llegó me dice, ¿sabes qué? Es que hay veces que hay clientes que me llaman y yo, hola, mucho gusto, hasta cambio la voz. Déjame, ahorita viene la dueña. Colgaba y luego ella misma volvía a marcar y decía, hola, soy Claudia Oropesa. O sea, Sí, definitivamente. Yo hice de todo, y creo que eso nos pasa, ¿no? Otro tema súper importante, la parte de libertad financiera, ¿no? Cuando emprendemos, nos pintan que vamos a ser millonarios y que, hey, libertad financiera, puedes hacer de tu vida aquí, y ahorita lo vemos muchísimo en redes ujú, sociales. No sé si te sale tanto como a mí, pero la persona que puede tener un hijo porque tengo una empresa, ¿verdad? Entonces tengo libertad financiera aquí mientras cuido a mi hijo, ¿sabes? O libertad financiera mientras estoy en Europa, aquí tomando una junta en un café. Entonces, sí y no. ¿Ok? Sí y no. Hay un camino para eso, tienes que conocer el camino, pero primero ujú. tienes que entender que emprender es un lugar lleno de incertidumbre. Emprender requiere de esfuerzo y de consistencia. Emprender requiere de tu 100%, ¿verdad? Y de un gran equipo. Y ahí es donde vamos a hablar de las personalidades también. Te voy a dar una estadística que creo que a todos nos puede ayudar y que creo que mucha gente no sabe. Te voy a preguntar, ¿cuántas personas crees que emprenden o cuántas empresas, vamos por empresas, cuántas empresas crees que nacen cada mes en México? Un estimado, ¿verdad? Esto es un estimado. Unas 500, No, 600. hombre, mucho más, mucho, mucho ¿Cuántas? más. Estamos hablando de 35,000 negocios nuevos cada mes.
y 8 de cada 10 fracasan antes de 5 años. Claro, pues sí, en todo México 600 me quedé corta. Sí, o sea, pero Wow. 35,000, estás hablando de que gente tiene ideas para emprender y mucha gente quiere hacerlo, pero el hecho de que solamente 2 logren subsistir después de los 5 años habla muchísimo. Sí, dicen que un negocio debe pasar de los 5 años para que puedas empezar a ver Ujú. como, como ese pico, ¿no? O sea, que el negocio se empiece a pagar solo, no ganas, se empieza a pagar el negocio. Sí, eso es muy Sí, justo. diferente. Entonces, hablemos de los tipos de personalidad. Y cuando hablamos de emprendedores y así, muchos de nosotros hemos emprendido y se nos han caído negocios o empresarios porque no entendemos a veces el tema de personalidad. Entonces, Ujú, para emprender tenemos que conocernos también a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos diseñados nosotros? ujú. Hay diferentes tipos de personalidad, Dani. O sea, Sí. está la persona idealista, está la persona que es ejecutora, la persona que opera, ¿verdad? La persona que es más estratega. Entonces, hoy vamos a hablarles un poquito de esto. Sí. Y tenemos la primera, que son las personas que son idealistas. ¿Ok? La persona que es idealista es esa persona que es creativa, que es visionaria, siempre tiene una idea, ¿sí? Siempre está pensando en algo nuevo y genera constantemente dentro de su cabecita una tras otra, una tras otra. Se parece a mí, ¿no? Que yo me levanto y digo, voy a montar una farmacia y mañana me duermo y voy a montar una carpintería. El problema de ese tipo de personas es el siguiente. Se emocionan demasiado rápido, Sí. ¿sí? La idea así despega, vuela y cae. Se aburren cuando toca ejecutar. No. Cuando ven el proceso o la construcción de lo que debe pasar, ya, me quitaron la ilusión. Yo pienso, tú haces, ¿sí? Necesito que otra persona haga. Y puse acá, vive más en lo que podría ser que en lo que es. Justo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de personas idealistas necesitan acompañarse de personas que les guste ejecutar, que les guste hacer, porque no está mal soñar, ¿verdad? Pensar, idear, pero cuando nos quedamos ahí, ese es el problema. No sé si les pasa a las personas idealistas que se identifiquen como más conmigo, yo cambio mi cuarto por lo menos algo cada mes, porque me aburre, ¿sabes? Entonces tengo que estar en constante cambio, ¿sí? No, O yo sea, no he para cambiado a Daniela cambiarlo, porque, bueno, o sea, porque me porque ya no funciona, puede, o sea, ese es el punto, ya no puede cambiarme, ni modo, porque me se funcionas. fregó. Fíjate que justo quería buscar yo un ejemplo porque cuando estábamos hablando sobre el podcast y sobre las diferentes personalidades, yo decía, ¿cómo podemos identificar a personas exitosas Ujú. que tienen esta personalidad? Porque a veces pensamos que una va a ser mejor que otra, pero cada una tiene esto que llama más la atención y que conecta más con los demás. Y dentro de esas personas idealistas, por ejemplo, podemos encontrar a un Steve Jobs. Steve Jobs es el claro ejemplo de una persona idealista. Él, cuando creó Apple y toda la idea que tenía, si tú conoces un poco de su historia, te das cuenta de todo lo que logró y obviamente la idea millonaria que tenía, pero al mismo tiempo lo que le causó el ser demasiado idealista, Mm. que fue conflictos dentro de la empresa, tanto así que lo despidieron de su propia empresa. Cuidado, Después, Daniela. hecho cuidado, Clau. Y justo después crea una empresa, él por sí solo funda una que se llamaba Next, Ujú. que quebró. O sea, Mm. ¿por qué? Porque normalmente son las personas que sí requieren un equipo, como tú mencionas, que los ayuden a operar eso, al proceso. Así Porque es. también el idealista es tan visionario que siento que a veces se puede llevar a la gente por detrás. O sea, si siente que la gente no va alineado a lo que ellos están visionando, que no lo están entendiendo, entonces Ujú. hay un súper tema. No sé si lo hacen, bueno, lo hemos platicado, ¿verdad? De que Sí. justo tú eres muy intencional Ujú. en poder aterrizar eso Ujú. para el equipo con el que trabajas. Sí, porque fíjate qué pasa, que cuando yo soy una persona visionaria dentro de mi empresa, entonces el equipo siente inestabilidad.
¿Se entiende Ujú. eso? Porque yo puedo estar lanzando ideas constantemente y el equipo no sabe qué aterrizar o qué bajar o qué ejecutar o qué hacer. Y cuando tú eres la persona que tiene que lidiar o liderar esa parte de tu empresa, entonces tu equipo se siente perdido en la ejecución. Ujú. Entonces, no solamente eres esa persona idealista visionaria, sino que tienes que tener esa inteligencia, ¿verdad? Para poder guiar a tu equipo a saber qué ejecutar. Ojo, te voy a interrumpir tantito, Clau, porque creo que aquí vamos a tocar un tema de el idealista suele ser con un ego muy fuerte. Claro, ¿En qué sentido? Eres su una mejor idea. persona, claramente, tu Sí. mejor idea y eres una persona que tiene Ujú, tantas ideas y te fluyen tan rápido ujú. que el estar con alguien que te dice, a ver, pero vuélvemela a explicar, es como, Despedido. sí, o sea, Claro. es bien complicado. Entonces, esa parte, pero también gracias al idealista tenemos tan buenas ideas de negocio y se crean cosas nuevas que nadie más había pensado. Sí, y como que cada quien tenga su casilla, ¿no? En donde Ujú. entonces ideas, puedes llevar la idea a cabo, la narras, ¿verdad? La vendes al equipo y entonces a partir de ahí tú te haces hacia atrás. Sí, justo. Porque entonces luego entra la persona que le toca ejecutar y la persona que es estratega y la persona que la va a convertir en un proceso, la persona que la estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos ahora del ejecutor. Va. ¿Ok? El ejecutor, por ejemplo, es la persona que toma la acción, Ujú, ¿sí? Tiene la idea, toma la acción, es la persona que resuelve todo el tiempo y hace que ujú, las cosas pasen o sucedan, ujú, ¿sí? Su fortaleza no necesita tanta claridad para avanzar. Normalmente un ejecutor puede ser esa persona colérica, ¿sí? Que es multitask, que puede aterrizar cosas mucho más rápido y fluye, ¿verdad? No necesita demasiada dirección. Ahora, ¿cuál es el riesgo que puede ejecutar si no hay una dirección clara? ¿Sí? ujú. Una cosa es que lo hace, no me tienes que explicar toda la idea con peras y manzanas, ¿verdad? Yo Ujú. puedo ir y ejecutar, pero si no me diste la claridad de lo que querías lograr, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Justo no crees que el ejecutor se puede volver un poco terco con una idea que ni siquiera funciona ya? O sea, digamos, Ok. el ejecutor siento que puede estar tan metido en tengo que hacerlo y hasta que no cumplo la tarea y no cumplo la tarea, que es como el que hace el mismo proceso 50 veces y terminó Claro. por no funcionarle. O sea, sí, seguía sin funcionar el proceso. Claro, y aquí, Dani, podríamos alargarnos todo lo que quisiéramos porque una cosa es el tipo Ujú, de personalidad y así, ¿no? Que tengas, y lo ujú, otro es em, si es un ejecutor perfeccionista, ujú. que nunca termina. Sí, justo. Nunca está perfecto, nunca está bien, ¿no? Y lo que siempre decimos, imperfectamente hecho que perfectamente sin hacer. Es preferible que salga a Ujú. que toda la vida estés modificando eso o esa idea porque en la ejecución no sale como tú esperas que salga. Y siento que por eso muchos emprendedores sienten de repente que dicen, oye, por ejemplo, el primer ejemplo de ser el idealista es que tengo muchas ideas y me va, y en serio, yo puedo crear 50,000 cosas y puedo hacer 50,000 cosas y después sientes que la idea nunca llegó, que no la pudiste ejecutar y luego tienes al que dice, es que yo lo puedo hacer suceder. Genuinamente, tú Ujú, nada más dime qué tengo que hacer y yo lo voy a hacer suceder. Un ejemplo de un muy buen ejecutor fue Elon Musk. ujú. Elon Musk es una persona, por ejemplo, cosas que investigué. En el 2008, Tesla casi quiebra. SpaceX falla 3 lanzamientos seguidos. Se queda sin dinero personal. ¿Por qué? Porque todo su dinero decide invertirlo en salvar sus empresas. Pero él algo que lo distinguió mucho es que él se quedaba a trabajar jornadas locas, hasta dormía dentro de la empresa. Tanto así para salvar lo que él había Me construido. gusta eso. Ahora, eso es un ejecutor, es una persona que dice, yo no me voy de aquí hasta que esto Hasta que salga. salga. Y Ujú. toda la visión dentro de sus empresas, conocemos gente que trabaja en SpaceX y es increíble cómo les tiene hasta lugares donde pueden dormirse Claro, es con una tal de que ahí ciudad. duermen. Sí. O sea, con que ahí Ujú. duerman dentro de la empresa porque tiene que salir el proyecto, no importa. Y Cierto. trabajan horas absurdas también. Sí, sí, sí. Todo el día y no es suficiente. Justo. Súper. Ok, nuestro tercer perfil es el operador, que es Ujú, diferente al ejecutor. El operador es esa persona ordenada, estructurada y de procesos.
esa es más o menos Daniela, ¿no? Daniela todo le ve un proceso, ¿verdad? Todo tiene que tener una estructura y un proceso. Y lo que no, pues ella se lo inventa. La fortaleza es que mantiene el negocio vivo. Muy bien, Daniela, gracias. De nada, aquí para servirte. Tu riesgo, ahí te va. El riesgo puede frenar la innovación. ¿Qué significa esto? Que de repente le colocamos a todo un proceso y a toda una estructura que no te puedes salir de esa línea, ¿sabes? O sea, la persona que viene a ejecutar ese proyecto, ¿verdad? O ese proceso que hiciste o que la persona anónima, hipotética, hizo. Aquí estamos entrando en terapia de socias, entonces platícame. Exacto. Entonces, pues frena un poco esa creatividad, ¿no? De la otra persona, porque ya tiene un proceso destinado que así se tiene que hacer. Justo. No, es súper verdad eso. O sea, creo que como ejecutor, perdón, como operador, sí tiendes a frenar un poco las ideas, porque lo que más le frustra al operador es la ventaja que tiene un idealista. ¿Sí me explico? O sea, el operador, por ejemplo, a mí es como, me va a frustrar mucho si el idealista viene y dice, es que tengo una nueva innovación y tengo no sé qué, y mira, y le podemos agregar esto al proceso. Para mí es como, espérame, o sea, mira, el siguiente paso, el paso B, no va así. Entonces, creas como un balance entre los dos para decir, a ver, escúchalo y ahora sí, ¿cómo lo bajamos? Claro. Y cómo lo aterrizamos sin que sin que el operador se sienta que está batallando con su proceso. Y frustramos a nuestra gente, Dani, porque entonces si tú eres esa persona que tu zona de brillo es operar, ejecutar o ser estratega o ser idealista, entonces yo te opaco, porque todo el tiempo yo te estoy diciendo cómo lo tienes que hacer. Y la mayoría de nuestros trabajadores entonces se frustran porque si yo te entrego el proceso, yo te digo cómo lo vas a hacer, entonces no les permitimos crear, ¿no? No hay nada más enriquecedor y Dani y yo lo vivimos mucho dentro de la empresa piensa, ¿cómo lo harías mejor? Justo. Un ejemplo claro es Tim Cook. Tim Cook es ingeniero industrial. Él redujo inventario drásticamente, optimizó supply chains global, externalizó producción estratégicamente y Apple pasó de sobrevivir a escalar globalmente. Fue una persona que no tuvo la idea, pero cuando logró tener la idea ahí, dijo, ¿cómo lo llevó? Hasta un punto, ¿verdad?, de multiplicar ganancias y escalarlo. Porque recordemos que lo que no tiene estructura, lo que no tiene procesos, no puede ser escalable. Es imposible que sea escalable. Así es. Sí, definitivamente necesitamos el proceso y la estructura para que haya una alineación de las cosas. O sea, definitivamente podemos tener el objetivo muy claro, pero pegarle a muchas cosas sin una ruta, ¿no? Y hablando de rutas, tenemos la parte del estratega. ¿Sí? La persona que es estratégica, ¿quién es? Pues es la persona que ve ese panorama completo, ese 360, ¿no? O sea, de toda la idea, ya vio la idea, ya vio cómo puede ser el proceso, ¿no? La estructura, toma la decisión, ¿verdad? Y prioriza en dónde se va a subir o qué cosas se van a hacer a nivel de estrategia, ¿no? Esa es la persona. Ahora, su fortaleza sabe que sí y que no hacer. ¿Sabes qué siento? No sé si estés de acuerdo conmigo. Aquí entra un poco de debate, y yo no. creo que yo. Dime. Y yo, Claudia Oropesa, escúchame. Es que el idealista puede ser también buen estratega y el operador también puede ser buen estratega. O sea, creo que lo que me refiero es que puedes tener no solamente una, creo que puedes tener dos dentro de esa lista. Puedes ser muy bueno siendo operador y también puedes ser muy bueno siendo estratega. Porque me identifico también mucho con la parte estratégica. Y creo que mucha gente se puede identificar con decir, oye, ¿Con ambas? Con ambas. Yo tengo dos de esas. O sea, siento que si a mí ejecutar y que estar ahí, darle y no dormir, no soy tanto eso, pero sí tengo la idea y sí puedo operarla increíblemente y tener procesos o viceversa, ¿no? O sea, ¿Crees que las necesitas las dos o, por ejemplo, alguna de las dos te drena más que la otra? Creo que, por ejemplo, creo que sí te puede drenar una más que la otra, pero las dos pueden ser fortalezas. Bien. O sea, las dos pueden ser fortalezas.
Un ejemplo claro de un buen estratega fue Jeff Bezos. Jeff Bezos, algo que hizo, que es el creador de Amazon, operar con pérdidas durante años. Él no utilizaba el dinero y él decía, esto es un juego de ajedrez. Yo sé que tengo que volver a meter el dinero y volver a meter el dinero hasta que esto crezca. Y tenía muy claro cuál era la dirección y cómo llegar a eso. Él sabía muy bien cómo mover las piezas. Entonces, creo que si tú eres una persona que está pensando 3 pasos adelante, normalmente puede ser un excelente estratega. Sí, y tener éxito también mucho más rápido porque estás viendo lo que viene, ¿sí? Y por eso es súper importante en el equipo tener la persona que está en el ahorita, ¿sí? Mientras otro está pensando en lo que sigue, Justo. ¿sí? El riesgo de estas personas es sobrepensar, ¿sí? Entonces, en la misma estrategia la pienso y la pienso y la pienso y la pienso y la pienso, entonces puedes incluso cambiar un giro de timón y ahora vamos a hacer otra cosa, Sí. ¿va? Sí, ves todas las posibilidades. Entonces, es una mente que funciona con demasiadas posibilidades. Por eso digo que me identifico, bueno, a eso nos dedicamos, ¿verdad? Y creo que justo llega un punto que un estratega está tan, o sea, se consume tanto por la estrategia que está creando, Mm, que dice, y ves todos los factores, esto puede funcionar, esto no, por aquí se puede caer la cuestión, por acá no se puede caer, ¿qué pasa si hago este movimiento? ¿Qué tal si hago esta colaboración? Hasta que llega un punto en donde ya todo tu equipo está, ok, voy para acá y, ok, ya me cambiaste la jugada, ¿verdad? Pero el estratega tiene que tener mucho cuidado de no salirse o de no ciclarse, creo. Sí, sí, ciclarse. de acuerdo. Aquí pusimos, el problema es que muchas personas quieren emprender siendo solo idealistas, Ujú, cuando un negocio necesita ejecución, operación y estrategia. justo. Entonces, busca, lo hablábamos, ¿no? Asóciate o busca a personas en tu equipo diferentes a ti. Necesitas personas diferentes a ti, con zonas de brillo diferentes, con habilidades diferentes, porque así es la manera en la que tu negocio va a caminar muchísimo más allá, va a ser escalable, vas a tener procesos, vas a tener estructura y es la única manera de que un negocio pueda ser exitoso cuando te rodeas de otras personas que son muy buenos en cosas diferentes a las que tú haces. Creo que eso lo comenta mucho Arturo Elías, Ujú, que habla mucho sobre eso, de el socio que encuentres tiene que tener esas cosas diferentes, hasta en cuestión de habilidades, ¿verdad? Porque a veces buscamos a gente que se parezca mucho, o es que es mi amiga, o es que es mi hermana, o es que es mi primo o familia, entonces déjame me asocio y juntos vamos a lograr mil y una cosa, y termina siendo que en el trabajo no conectas ujú, porque directamente o tienen una forma de trabajar demasiado similar que chocan o ujú. ni siquiera puedes tener esa parte de separarlo, ¿verdad? Y es donde muchos negocios se caen, Clau. O sea, ¿cuántos? Sí tenemos muchas historias de éxito, ¿no? O sea, vemos a gente y empresas, podemos mencionar 50,000, Airbnb, Nike, puedes mencionar muchísimas empresas que lo han logrado, Ujú. pero todas en ese mismo rubro, estoy segura que antes de esas empresas se habían creado otras miles de empresas que también han fracasado con esa misma idea. De acuerdo, de acuerdo. Yo soy esa persona que he montado más de 6, 7 empresas Ujú, y muchas no funcionaron. sí, Sí, y está bien. O sea, ¿por qué? Por no tener las herramientas adecuadas. Hoy sé mucho más que antes, ¿verdad? Y nos pasa a todos, ¿no? O sea, creo que la experiencia, más sí, bien, mi intención es no te quedes sin hacerlo. O sea, si es lo que quieres hacer, hazlo, ¿sí? Solamente toma ciertas precauciones, checa, ¿verdad? ¿Qué es eso que haces súper bien y rodéate de las personas que que pueden hacer o que tienen esa habilidad diferente a la tuya, que pueden hacer que tu negocio crezca, escale. Así que así es. Pero vamos entonces a entrar a nuestra sección de Call It Out. Y en esta sección, algunas de las personas, Dani, nos enviaron unas preguntitas. La idea es responderles. em, y voy a leer solo algunas. Solamente voy a leer el nombre. Esta persona se llama Luis y dice, vivo entre la estabilidad de mi trabajo y la presión de intentar algo propio. ¿Cuándo saber si estoy listo para soltar mi trabajo? Luis, no
sé qué decirte. No, no te creas. Es Resuélvelo. broma. Resuélvelo, échale ganas. No, creo que justamente lo hablábamos y voy a decirte un poquito de mi experiencia personal. Creo que eso puede ayudar muchísimo. Cuando yo inicié el emprendimiento, cuando iniciamos el negocio, Clau y yo, de BCS, antes de que naciera BCS, yo trabajaba para Claudia en Inside Media, antes de que ya ahora estamos juntas en las dos empresas. Y recuerdo muy bien que algo que platicamos y que fue un consejo muy bueno que a mí me ayudó fue: no te salgas de donde estás hasta que tu emprendimiento te genere que tú puedas vivir sin o te esté generando más de lo que te está generando ahorita tu empleo normal. Es un privilegio emprender con un trabajo que ya tengas, Claro. porque te ayuda muchísimo a poder organizarte y manejar buen tiempo dentro de eso. Y también no presionarte por no tener dinero o lo que sea, porque créeme, los primeros meses de emprender vas a querer llorar en el sentido de todas las inversiones que vas a tener que estar haciendo o lo que vas a tener que estar generando. Es muy complicado los primeros meses. Entonces yo creo que te daría ese consejo, no sé tú, Clau. Súper, yo ese consejo me encanta, no te salgas antes de que ese negocio no te esté dando lo que tú ganas. Súper buen tip de Dani. Yo te voy a hablar en cuestión de tiempos. Por ejemplo, Luis, lo que puedes hacer mientras tanto, porque puede ser un tema de no tengo tiempo, ¿verdad? Para dedicarle a ambas cosas, búscalo. A todo lo que tú le dediques tu tiempo y a todo lo que tú le des tu atención, crece. ¿Ok? Entonces, en tu agenda, estructúralo. ¿De qué hora a qué hora trabajas y a qué hora del día? No importa si es 1 o 30 minutos que le puedas dedicar a ese emprendimiento, a ese negocio, porque créeme que si lo haces constantemente todos los días, eso va a crecer y va a hacer que tú puedas soltar poco a poco el trabajo que tienes para tener algo propio. ¿Va? Muy bien. Súper. Tenemos a Regina. Dice, siento que estoy fallando por no querer emprender. Mi familia me presiona a que debería tener algo mío, aunque disfruto más la estabilidad del trabajo en el que estoy y trabajar en equipo. Yo creo que es normal, es lo que decía ahorita. Normalmente la familia influye mucho en decisiones propias. Y hay veces que mi recomendación es pide consejo, pero mi recomendación es ten cuidado de quién pides consejo y va a depender mucho de que sea una persona que tú veas su vida y la admires y que digas, me está dando un consejo en base a que logró cosas por sí misma. Me explico, que tú quieres lograr. Y eso te va a dar muchísima tranquilidad. Conozco muchísima gente que se ha dedicado toda su vida a trabajar en una empresa y ha logrado puestos súper altos, ha logrado hacer crecer empresas increíbles estando dentro de un equipo. Entonces, es una conversación difícil con tu familia, pero sí creo que al final tu trabajo es el lugar donde más tiempo vas a pasar. Y si no te gusta lo que estás haciendo y solo lo sigues por presión, va a estar un poco complicado. Sí, así es. Parte de lo que yo te recomendaría, Regina, también es que escúchalos, ¿no? ¿Cuál es la percepción de lo que ellos están viendo, ¿no? ¿Por qué te están diciendo que emprendas? Si no es algo que tú quieres hacer, no lo veo, ¿verdad? No veo por qué debes hacerlo. Ahora, si ellos están viendo que de repente tienes mucha presión laboral y hay oportunidades dentro de tu familia, ¿verdad? Para poder emprender o para poder hacer algo, o papá, mamá te están diciendo, ¿sabes qué? Dime qué es lo que te gusta y podemos ayudarte a montar un negocio. Yo creo que hay muchas cosas que ver aquí porque puede ser, imagínate que la están viendo llegar triste o llorar todos los días, ¿verdad? O algo, pero aquí dice, disfruto de la estabilidad, el trabajo en el que estoy y el equipo, ¿no? Sí, Entonces, hay que checar porque la familia de repente está presionando y eso, ¿no? O quizás por un sueldo mejor o así, o el estilo de vida, quizás, pero no tiene que ser, sí. Regina. Creo que va a depender mucho del contexto, va a depender demasiado del contexto que estés viviendo y de lo que te puede dar emprender. Como dice Clau,
si te están dando una oportunidad en eso y a lo mejor se te está presentando y tú dices, ¿sabes qué? Es que no la quiero tomar. También hay un tema de instinto. Uno sabe cuando es el momento de hacer un cambio y cuando también es el momento de quedarte en un lugar. Así es. En su momento yo sabía que cuando trabajaba en una empresa, que fue cuando estuve un año trabajando en un lugar y sabía que al final en mi vida iba a emprender, pero en ese momento también hubo un momento en que yo decía, yo necesito quedarme aquí. O sea, no es el momento de yo cambiar de lugar porque hay algo que yo tengo que aprender aquí. Pero creo que si a ti en general no te gusta emprender, no hay más que decirse, solamente son conversaciones difíciles y como siempre decimos, let them. Let them, así Hay una es. teoría de let them buenísima, un libro, léetelo, te va a encantar y creo que te ayuda a librarte mucho de ese tipo de presiones. Y de las opiniones ajenas también. Exactamente. Sí, de lo que los demás puedan pensar de ti, Regina. ¿Va? Muy bien, voy a leer este último. Es de Diego y dice, estoy en un punto incómodo donde mi negocio no crece, pero tampoco muere y no sé si insistir o soltar. Si Mira, quieres, tú Diego. empieza. Diego, yo te diría lo siguiente, como hablábamos ahorita, todo negocio tiene sus pros, sus contras, ¿verdad? Su incertidumbre, definitivamente. A veces estás bien, a veces estás mal, tienes sus picos. Aquí creo que hay que valorar si realmente el negocio no está funcionando por un modelo de negocio, si no está funcionando porque mi producto no está generando el valor que yo quiero que genere, ¿verdad? O mi servicio, qué está pasando dentro de de mi servicio, mi experiencia con el cliente, el consumidor se queja o qué es eso que puede estar pasando. Pueden estar pasando muchas cosas, ¿verdad? Y financieramente estar mal, ¿verdad? Entonces, en vez de que el negocio te dé, tú le sigues dando el negocio y ya o te sobrepasaste en deudas. Y hay que ver cuándo es el momento, Diego, de decir, hasta aquí, ya las deudas se sobrepasaron, ¿verdad? O mi negocio siento que tiene el potencial de, y también te podría recomendar a inversionistas. Súmate con alguien que también le interese tu servicio, tu producto a ti, ¿verdad? Como socio, que tenga una buena habilidad también, que te aporte valor. Y entonces a partir de ahí, crea nuevas conversaciones. ¿Cuándo soltar? Yo soy una amante de decir hasta el último minuto, ¿verdad? Llueva, truene o relampaguee, o sea, yo puedo literal morir por mis negocios, pero también hay que aprender a soltar y a decir, ya no más, me está perjudicando personalmente, está perjudicando mi familia o estoy en ansiedad constante. Hay que saber cuándo decir que no. Créeme que como empresarios o emprendedores nos pega en el ego a veces poder soltar eso que tanto amamos y que fue o que es nuestro bebé, nuestro emprendimiento, pero a veces hay que saber decir que no por tu propia salud mental, física. Diego, yo creo que hay una estadística y hay un pensamiento de McKinsey & Company, que es una de las consultoras estratégicas más importantes del mundo y ha trabajado con miles y millones de empresas y a lo que dice es las empresas que más sobreviven no son las más creativas, son las que se adaptan más a los temas inciertos. Ujú. Creo que yo siempre, y justo vamos a retomar el tema de las personalidades, tienes que ver dentro de todas esas 4 personalidades que al final son 4 tipos de ejecuciones diferentes, cuál es la que estás haciendo, cuál es la que a lo mejor está faltando, porque estoy segura que si no es que estás perdiendo, si no es que la cuestión es que estás mal, si solamente te sientes estancado con tu empresa y que no estás teniendo más crecimiento, eso habla de una falta de estrategia. Hay algo que tiene que cambiar dentro de tu estrategia que te puede ayudar a dar ese impulso, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿verdad? Que no estés perdiendo dinero, que la cuestión esté funcionando. Y si es el caso, hay un cambio de ruta que tienes que tomar dentro de tu negocio. Esa es mi recomendación. Normalmente lo mencionábamos ahorita, si no tienes procesos, muchas veces también eso lo hace poco escalable. Entonces, intenta mantener y aterrizar, tener procesos y una estrategia nueva
para lograr conectarlo. Como lo dice Mackenzie, sí creo que el adaptarte a lo nuevo, porque ahorita el mundo está cambiando demasiado rápido y puede que tu empresa se haya quedado estancada porque no está dando ese salto, que es con ese salto logras llevarla a un siguiente nivel. Sí, o poder estar el tan colapsado, ¿verdad? En También. tantas cosas que no te permite pensar. Entonces, súper importante poder abrir conversaciones con otras personas, con alguien que también tenga un negocio. Por favor, no lo hagas con alguien que no haya emprendido. Em, y súper importante buscar consejo. En el consejo hay sabiduría y otras personas ya pasaron por ahí. Esto de emprender es el altibajo. A veces tienes, a veces no tienes. Y otras personas te pueden ayudar a esclarecer tu cabecita porque puedes estar ahorita en colapso, ¿verdad? Sí. Y no te permite visionar o pensar en algo más. ¿Va? Fíjate que para casi ya terminar, me gustaría hablar mucho de eso. Cuando uno empieza a emprender, normalmente tú sabes y la expectativa que hablábamos al principio, puedes tenerla de que vas a estar generando dinero luego, de que la cuestión va a ir hacia arriba todo el tiempo. Ujú. Piensas que es un proceso completamente lineal. Dices, qué padrísimo, yo en un año ya me veo viajando a Europa y dejando el negocio encargado de 50 empleados. Normalmente no pasa así. Hay empresas unicornio que han logrado eso en muy poco Claro. tiempo, pero también esa es la expectativa, ¿verdad? Normalmente el emprendedor va a hacer 50,000 tareas a la vez y eso tienes que no presionarte también como por eso, ¿me explico? Sí, así es. Vámonos con la conclusión de este episodio, Dani. Ujú, Y la conclusión es la siguiente, la voy a leer. Tal vez no necesitas emprender, tal vez necesitas dejar de forzarte a hacer algo que no es para ti. justo. Eso número uno. Número dos, hay gente que emprende por presión familiar, de amigos, y termina perdiéndose en el proceso. No lo hagas, ¿sí? Por presión, no lo hagas. Hay gente que no emprende, pero construye cosas increíbles desde donde está. Lo que hablábamos ahorita, un excelente empleado, un excelente mando medio o un mando alto, ¿sí? De una empresa grande Ujú, que es buenísimo en lo que hace y no necesariamente es empresario o tiene su propio emprendimiento. Y la última, la pregunta no es si deberías emprender, es si realmente estás hecho para sostenerlo. No es tener, es mantener. No es tener, es mantener. Es muy fácil eh, tener una idea, montar un negocio y sostenerlo es lo complicado. así es. Thank you, Dani, por este Gracias a gran ti. episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Entre Marcas.